Hola, hoy conoceremos cuáles son los proyectos que Cibesmundi ha presentado en la última convocatoria de la ECID. Descubriremos el lugar más sagrado para los guaraníes y echaremos un vistazo a las redes sociales. Tras varias semanas de intenso trabajo, tanto en nuestra sede en Soria como en nuestras delegaciones en 3 continentes, Cibesmundi presentó 17 proyectos a la convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Vamos a hacer un breve viaje por el mundo para conocerlos. Empezamos en América Latina, Victoria Tortosa. En América Latina hemos presentado 4 proyectos en total, 3 de ellos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, Ecuador y Paraguay. Y en Perú, siguiendo nuestra línea de trabajo, hemos presentado un proyecto para la conservación y el buen uso de los recursos naturales del Parque Nacional de Cutervo. Magreb y África Occidental, Mónica Sánchez. Sí, en este área hemos presentado 5 proyectos, 2 en Mauritania, 2 en Senegal y 1 en Níger, de desarrollo rural y seguridad alimentaria para favorecer a las poblaciones rurales más desfavorecidas de estos países. Oriente Medio y África Oriental, Lana Gómez. Hemos presentado 2 proyectos en el Líbano, uno en el campo de refugiados de Ain el Elwe, en el sur del Líbano, sobre la creación de oportunidades para jóvenes palestinos, otro sobre trabajadoras domésticas inmigrantes, que trata sobre una campaña de sensibilización a nivel nacional para sensibilizar a la población, y otro en Etiopía, en el sur de la región, sobre la reducción del riesgo de desastre. Caribe, de nuevo Victoria Tortosa. Para Caribe hemos presentado 2 proyectos, uno en Haití, en defensa del derecho a la soberanía alimentaria de las mujeres campesinas de Haines, y en República Dominicana es un proyecto de desarrollo rural en el que las mujeres tienen un papel fundamental a través de la generación de ingresos. Asia, Luciano Jiménez. En Asia hemos presentado 3 proyectos, uno en Camboya, que se trata de la promoción socioeconómica e igualdad de mujeres en la provincia de Mondulkiri. En Bangladesh hemos presentado otro proyecto para la promoción de derechos humanos de mujeres migrantes. Y por último, en Timor Oriental hemos presentado un proyecto para la seguridad alimentaria de comunidades del Parque Himno Coronel Santana. Bueno, pues ahora solo queda esperar y, como siempre, cruzar los dedos para ver cuántos nos conceden. La religión ocupa un papel fundamental en la manera que tienen de ver el mundo los guaraníes, y el chamán, su sacerdote, es una figura muy venerada. Hoy en la serie Voces Indígenas vamos a conocer a Cecilio, el abuelo, el chamán de Paso Yobay. Nos va a contar por qué están los guaraníes en este mundo y descubriremos cuál es su lugar más sagrado.
Blanco pecua se ore de co, oimena pesa se ore de co. El abuelo dijo que ustedes quieren conocernos, por lo visto que quieren vernos y saber quiénes somos. Entonces yo les digo que nosotros somos lo que aquí ustedes están viendo. O sea, se identifica el templo, el lugar sagrado donde se hace la danza ritual, con el ser guaraní. Dijo él que nosotros fuimos enviados, lo que los blancos le llaman al Dios, al dueño del universo, del todo. Ese nos ha enviado para que en la tierra, para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha dejado. Y eso significa que tenemos que siempre estar aferrados al templo, que es lo que sintetiza el ser guaraní. Eso significa, dijo él, para ustedes, lo que ustedes llaman salvación, para el cristianismo lo que llama la salvación, dice nosotros, eso lo conseguimos, lo vivimos aquí en este lugar sagrado. Eso es la comparación que hace. Y dice que esto es lo que para nosotros es la columna vertebral. Lo que sostiene el centro de la vida y el sentido de la vida guaraní es este lugar. Y acá dentro entonces se vive realmente, auténticamente, esto dice, es auténticamente nuestro. Esto no es de otro, es nuestro, del mundo guaraní. Ahora vamos a echar un vistazo a las redes sociales, por supuesto. Es el turno de Luis Revuelto, nuestro Community Manager. Luis, en menos de 160 caracteres, ¿cómo nos va en Twitter? Esta semana tenemos pendiente el reto de conseguir los 1000 seguidores en la cuenta de Twitter. Además, en Facebook también queremos conseguir los 300 me gustas. Así que si queréis participar no tenéis más que entrar y darnos un clic en me gusta o en te sigo. Además, si entráis podéis tener acceso a vídeos, fotos, las últimas noticias y un montón de álbumes con cosas interesantes. Ya sé que me he pasado de los 164 caracteres, pero Internet es así. Nos vemos en la próxima semana. Un saludo. Bueno, Luis, te has pasado de todas formas, pero no son 164 caracteres, son 160. En fin, con esto acabamos. A vosotros, muchas gracias. Nos vemos.